Bienvenidos chicos a la Academia de Rubiños. Veamos ahora una clasecita muy importante sobre el tema de vectores, que corresponde al curso de física. En primer lugar, vamos a recordar que existen dos tipos de magnitudes de acuerdo a su naturaleza, y estas pueden ser escalares o vectoriales. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Es que las primeras, que son las escalares, no necesitan definir una dirección y un sentido. En cambio, las magnitudes vectoriales sí. Es por eso que se necesita conocer qué son los vectores para que tú puedas trabajar con magnitudes vectoriales. Entonces, decimos, profesor, ¿qué cosa es un vector? Un vector es un segmento de recta orientado que sirve para poder representar la dirección de las magnitudes vectoriales, ¿no? Entonces, con un dibujo, nosotros podemos asegurarnos cuál vendría a ser la dirección de esas magnitudes vectoriales. Bueno, acá estamos observando el dibujito donde se encuentra al vector A. Claro que sí. Ahora, el tamaño que este representa en medida se le va a conocer como el módulo del vector. Claro. Y además, este vector, si yo trazo la línea que lo contiene y veo qué ángulo forma con el eje horizontal conocido como el eje X o eje de las abscisas, entonces formará un ángulo alfa, el cual está representado en sentido antihorario. Este ángulo representa la dirección del vector. ¿Está bien? Entonces, profesorcito, ¿cómo puedo yo trabajar o trazar la dirección del vector? Muy fácil. Prolonga la línea que contiene el vector y traza el eje de las abscisas. Ese ángulo es la dirección. Muy bien. Entonces, esos son los elementos básicos que pueden existir en un vector. La dirección, el módulo, que es el tamaño del vector, y el sentido, que vendría a ser la flechita o punta de dicho vector. Con eso ya podríamos trabajar todas las veces que nosotros queramos. Veamos ahora el siguiente ejemplito en el cual nos dice: halle el módulo y dirección de cada vector. Acá tenemos entonces 4 vectores en los cuales vamos a hallar su módulo y su dirección. Primero comencemos con el vector A, el cual, si nos damos cuenta, representa la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Claro, aparte que cada una de las cuadrículas, según lo que vemos en la figura, vale una unidad, ¿no? O sea, cada lado de la cuadrícula es una unidad, porque esto es lo que te representa. Muy bien, profesorcito, entonces diremos A es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, necesitaría este valor y necesitaría este valor. Este valor es la parte horizontal, que sería 1, 2, 3, 3 centímetros. O sea, valdría 3 unidades. Claro que sí. Y luego la parte de acá, que es la parte vertical, sería 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Claro que sí. Ah, mira, 3, 4. Esto de acá se calcula pitagóricamente y ya tendríamos el módulo del vector. Pero si tú conoces el triángulo notable de 37 y 53, directamente dirás que esto vale 5 unidades, donde estos dos ángulos corresponden al triángulo notable de 37 y 53. A 3 se lo pone 37 grados y a 4 se lo pone 53 grados. Muy bien, entonces ya vemos, ¿no? Ya hemos determinado el módulo. ¿El módulo cuánto vale, profesorcito? El módulo vale 5 unidades. Muy bien, ahora me faltaría la dirección. La dirección es el ángulo que forma el vector con el eje X. Entonces lo que tenemos que hacer es trazar el eje de las abscisas. Este es el eje X. Y luego, desde este eje hasta el vector en forma antihoraria. Esta es la dirección. Y bueno, coincide con el ángulo de 53 grados. Quiere decir que la dirección es 53 graditos. Entonces ya tengo el módulo y la dirección de lo que me están pidiendo. Claro que sí. Bueno, vamos a ver ahora al vector que está acá, que es el vector B, ¿no? Por lo que me dicen. Es el de acá, ¿no? Este vector, por lo que yo observo, tiene 1, 2, 3 cuadrículas en forma horizontal y 1, 2, 3 cuadrículas en forma vertical. Quiere decir que esto vale 3 unidades
y esto vale 3 unidades. Bueno, esto se cumple en el triángulo notable de 45 y 45. Claro. Triángulo notable, ¿no, caballero? Por supuesto. Entonces, de acuerdo a ese triángulo notable, vemos que si esto vale 3, esto sería 3 raíz de 2. Pero si no conoces el triángulo notable, lo puedes hacer por teorema de Pitágoras. Pero mejor es hacerlo de esa manera, ¿no? Porque es K raíz de 3, ¿no? Por propiedad. Muy bien, entonces quiere decir que el módulo del vector B valdría 3 raíz de 2 unidades. Lo que me faltaría, profesor, es la dirección. La dirección, simplemente tú tienes que trazar el eje horizontal, que es el eje X, ahí está, y a partir del eje X hasta el vector en sentido antihorario estaría determinada la dirección. Claro que sí. Bueno, profesor, por lo que yo estoy observando, este ángulo más 45 me tiene que dar 180 graditos. O sea, quiere decir que alfa vale 135, y eso es correcto. La dirección de este vector entonces es 135 graditos. Muy bien, perfecto, profesor. Ya tenemos entonces el caso A, el caso B. Ahora veamos el caso C. El caso C es un vector horizontal apuntando hacia la derecha que vale 2 unidades. O sea, este de acá valdría 2 unidades. Quiere decir que el módulo del vector C es 2 unidades. Profe, ¿eso vamos a hacer? No, nos falta determinar la dirección. Para lo cual, yo voy a trazar el eje X. Bueno, pero si te das cuenta, el eje X contiene este vector. Y comenzaría del eje X hasta el vector. O sea, mejor dicho, no avanza nada, se queda ahí nomás. Eso quiere decir que el ángulo cuánto es, profesor, es un ángulo nulo. O sea, la dirección sería 0 grados. Claro que sí. Muy bien. Y ahora, por último, veamos al vector D. Este vector D tiene 1, 2, 3 cuadrículas. O sea que vale 3 unidades. Mejor dicho, el módulo del vector D sería simplemente, podemos representarlo así también, 3 unidades. Recuerda que la representación de módulo puede ser así entre barras al mismo vector, o simplemente así sin barras, le borras las barras y le borras la flechita, ¿no? También puede representarse así, como tú desees. Depende todo de ti. Muy bien, y ahora me faltaría, profesor, la dirección. Fácil, lo que tú vas a hacer es trazar una línea horizontal que representa el eje de las abscisas y luego el ángulo determinado desde este eje hacia el vector representaría la dirección. Esta sería la dirección. Profe, pero si esta línea es horizontal y el vector es vertical, el ángulo determinado es 90 grados, por supuesto. Quiere decir que la dirección es 90 grados. Muy bien. Esta es la respuesta de mi ejemplito. Fácil y sencillo, como todas. Claro que sí. Bienvenidos, chicos, a la Academia de Robinos. Veamos ahora un tema muy interesante de física conocida como el vector resultante. ¿En qué consiste esto? A menudo nosotros estamos acostumbrados a sumar escalarmente porque eso es lo primero que nos enseñan, ¿no? Por ejemplo, 3 más 5 es 8, 2 más 10 es 12, ¿no? Etc. Entonces, si yo te pidiera una suma ya de otro tipo, como es suma vectorial, entonces ya es distinto a lo que tú ya conoces. Es decir, si no sabes tú una suma vectorial, realmente todavía no sabes sumar. Entonces, profe, ¿qué cosa es una suma vectorial? Simplemente es la operación que se da para poder reemplazar varios vectores por un solo vector llamado vector resultante. O sea, el vector resultante es el vector que reemplaza a todos los vectores, produciendo el mismo efecto. Entonces, el vector resultante es la suma de los vectores que estás viendo. Pero no es suma escalar, ojo, es suma vectorial. O sea, quiere decir que si este vector tiene un módulo de
3, este 4 y este 5, no quiere decir que el resultado sea 12, ¿no? Eso tienes que tener bastante cuidado. O sea, profe, R vale 12, 3 más 4 más 5, 12. No, son vectores. Es una suma vectorial. Que para poder sumar vectorialmente nosotros tenemos que utilizar métodos operativos, métodos de operación. Y tenemos dos tipos de métodos. Tenemos el método gráfico y tenemos por acá el método analítico. ¿En qué consiste cada uno de los métodos? Te voy a explicar, espera, un momentito, mira. El método gráfico, bueno, se va a clasificar en tres tipos, de acuerdo a su naturaleza. Método del paralelogramo, solo para dos vectores. Método del triángulo, solo para dos vectores. Y método del polígono, que son para más de dos vectores. Muy bien. El método del paralelogramo se llama así porque la figura formada es un paralelogramo. Y para ello tú tienes que ubicar los dos vectores uniendo sus colitas, o sea, sus orígenes. Luego, a partir de ello, vas a trazar paralelas. Y la resultante en dibujo se puede calcular aquí. Esta sería la resultante. Muy bien, profesorcito. Esta resultante que he dibujado, que representa la diagonal del paralelogramo, sería la suma vectorial de A más B. Tú dirás, profesor, ¿y para qué yo hago el dibujo? Me sirve mucho, por supuesto, porque este dibujo podría ser un segmento en un problema geométrico, podría ser el lado de un triángulo, de un cuadrado, etc., ¿no? Entonces hay miles de formas de cómo relacionarlo. Para ello tienes que dominar un poco más de geometría para poder resolver fácilmente los problemas. Método del triángulo. Bueno, para hallar el método del triángulo en dos vectores sería lo siguiente. Vas a ubicar a los vectores en forma consecutiva, así como lo ves, la cabecita con la colita, claro que sí, siempre, y luego la resultante es la que cierra esa figura formando un triángulo, por eso se llama el método del triángulo, comenzando con la colita del primero y terminando en la cabecita del último. Este sería el vector resultante. Y el vector resultante, por lo tanto, sería la suma vectorial de A más B. Claro que sí, así es como lo ves. Muy bien, profesorcito. Ahora veamos el método del polígono. El método del polígono consiste en ubicar a todos los vectores en forma consecutiva, como lo ves. O sea, cabecita con colita, cabecita con colita, cabecita con colita. Así, todos consecutivamente. Si el vector se cierra, ¿no? Porque puede cerrarse, entonces la resultante es 0, porque no habría espacio para dibujarlo. Pero si no se cierra, si da un polígono abierto, entonces lo que vamos a hacer es trazar el vector resultante, que es la línea que cierra formando un polígono. Por eso se llama método del polígono. Y bueno, comienza en la colita del primero y termina en la cabecita del último. Este es el vector resultante. Y bueno, sabemos que R es igual a ¿quién, profesor? Sería igual a A más B más C y más D. Claro que sí. O sea, la suma de todos ellos. Muy bien. Entonces, estos tres métodos que tú estás viendo son métodos gráficos que te sirven para dibujar al vector, para hallarlo gráficamente, más no su valor. Su valor ya no se hallará por estos métodos, sino se hallará por la forma geométrica que tú encuentres o la forma regular que tú encuentres en algún problema. O sea, necesitas más datos para ello. Ahora, si tú no quieres estos datos y quieres hallarlo directamente en el problema, entonces para ello te recomiendo el método analítico, que con este sí vas a poder obtener el valor, o sea, el módulo de la resultante. ¿En qué consiste, profesor? Bueno, el método analítico es el método del paralelogramo, pero ya expresado en forma de cálculo algebraico. Claro, o sea, ¿también vas a hacer lo mismo, profesor, que esto? Por supuesto. Pero ahora para ello necesito los módulos de los vectores y el ángulo comprendido entre los vectores. O sea, necesito esos tres datos nada más. Con esos tres datos datitos ya tengo la resultante. Y de acuerdo a esta fórmula decimos que la resultante al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los módulos de los vectores más el doble del producto de sus módulos por el coseno del ángulo formado entre los vectores.
Claro que sí. Y así se calcula ya el módulo del vector resultante. Entonces, con esto ya hemos visto cómo graficar al vector y cómo calcular su módulo. Para eso sirven estos métodos operativos del cálculo de la resultante. Fácil y sencillo como todas. Bienvenidos chicos a la Academia Ruiños. Veamos ahora el desarrollo de un tema muy importante en física conocido como el método del paralelogramo. Este método consiste en calcular gráfica y analíticamente la resultante de dos vectores. Bueno, analíticamente podemos ver nosotros de que se va a cumplir que el módulo de la resultante al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los módulos de los vectores más 2 veces el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman dichos vectores. ¿Quién es profesor? ¿Quiénes serían, profesor? Serían estos dos vectores, formarían un ángulo θ, como lo estás observando ahí. Entonces, el coseno de ese ángulo es importante. Para ello tienes que saber los cosenos de los ángulos formados por ellos, o simplemente relacionarlos con un triángulo rectángulo o triángulo notable. Así de simple. Veamos algunos casos que puedan darse de acuerdo a los valores que pueda tomar el ángulo θ, si son ángulos de repente cuadrantales, ¿no? Si θ es igual a 90 grados, entonces este coseno sería 0. Y si esto es 0, entonces vamos a tener que r cuadrado es igual al cuadrado más r cuadrado. Mejor dicho, la fórmula pitagórica. Eso siempre y cuando, ¿qué cosa, profesor? El ángulo sea igual a 90 grados. Entonces, pitagóricamente es mucho más fácil y sencillo, como todas. Muy bien, tenemos el caso de si el ángulo θ es igual a 0 grados. Si este ángulo θ es 0 grados, entonces, profesor, ¿qué pasaría en este caso? Bueno, el coseno de 0 grados es 1 y sería esto de acá un trinomio cuadrado perfecto, ya que esto es 1, ¿no? Y bueno, sería más b al cuadrado, se van los cuadrados y te va a salir que r es igual a más b, conocida también como la resultante máxima de dos vectores. Y eso de ahí es cuando los vectores tienen la misma dirección, como lo puedes observar. Muy bien, profesor, ahora vemos el caso C, si el ángulo θ es 180 grados. Si el ángulo θ es 180 grados, el coseno vale menos 1. Al reemplazarlo te va a salir también un trinomio cuadrado perfecto, pero con el signo menos acá adelante. O sea, sería a menos b al cuadrado. Elimina los cuadrados y te va a salir r igual a menos b, que correspondería a ser la resultante mínima de los vectores. Entonces veremos nosotros de que la resultante mínima de los vectores sería cuando los dos vectores están en sentidos contrarios. Y se va a tener que restar simplemente esas cantidades como lo puedes observar. Muy bien, veamos algunos casos especiales. Estos casos especiales surgen porque los vectores que están acá tienen el mismo módulo. Entonces, si yo tengo dos vectores que tienen módulo A y A, entonces, profe, ¿cómo calculo la resultante de los vectores? Si el ángulo formado entre los vectores de igual módulo es 60 grados, entonces la resultante valdría A multiplicado por la raíz de 3. Claro. Y aparte de ello, esta resultante sería una bisectriz. O sea, divide el ángulo en dos partes iguales. Muy bien. Si nosotros tenemos acá dos vectores de igual módulo, vamos a ponerle A y A. Y bueno, la resultante, en este caso, ¿cómo se calcularía si el ángulo formado por los vectores de igual módulo fuese 90 grados? Allá valdría A raíz de 2. Raíz de 2. Muy bien, profesorcito. Claro. Y aparte, esta resultante sería una bisectriz. O sea, 45, 45. Claro que sí. Muy bien, profe. ¿Y ahora qué pasa si los vectores de igual módulo forman un ángulo de 120 grados? ¿Cómo se calcularía la resultante, profesorcito? Bueno, la resultante sería igual al módulo de cualquiera de los dos vectores. O sea, simplemente A. Y también sería una bisectriz. 60, 60. O sea, va a dividir el ángulo de 120 grados en dos partes iguales como lo puedes observar ahí.
Muy bien, muy fácil y sencillo, como todas, claro que sí. Así es como se va a determinar entonces este estudio del método del paralelogramo, con su fórmula general, los casos en los cuales los ángulos son cuadrantales y los casos especiales cuando tienen vectores de módulos iguales, ¿no? Muy bien, vamos a ver un pequeño ejercicio en el cual nos dice, hay el módulo del vector resultante. Tengo yo dos vectores que son de 10 y de 6 unidades y formando un ángulo de 60 grados. Esto acá directamente se tiene que hacer por el método del paralelogramo. Ah, ya. Entonces diremos, profesor, de acuerdo a ese método sería r al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 10 al cuadrado más, ¿qué más dice? El doble del producto, ¿no? O sea, 2 por 6 por 10 por el coseno de 60 grados. Profe, ¿cuánto vale el coseno de 60 grados? Ah, ya, eso vale 1/2. Es necesario que lo sepas. Entonces decimos por 1/2, que es el coseno de 60 grados. Bueno, acá se me van los patitos y me va a quedar r cuadrado igual a 6 al cuadrado, 36, más 10 al cuadrado, 100, más 6 por 10, 60. Ahora sí, sumate todo esto y r cuadrado va a ser igual, una suma amadita sería 196. Claro que sí. Le saco su raíz y la raíz cuadrada de 196, ¿cuánto sería, profesor? Sería 14. Muy bien, 14 unidades. Ese es el módulo de la resultante. Fácil y sencillo como todas. Continuamos con el ejercicio 2 en el cual nos dice calcule el módulo del vector resultante. Bueno, acá tenemos entonces un gráfico, tenemos 3 vectores y nos piden hallar el módulo del vector resultante. Vamos a darle una resolución entonces a este ejercicio. Bueno, en primer lugar podemos observar que acá tenemos dos vectores que están en sentidos contrarios. Entonces, nosotros tenemos que saber que la resultante de esos dos vectores sería la diferencia de sus módulos. O sea, ¿cuánto sería entonces, profesorcito? Sería 5 unidades, ¿no? 15 menos 10, 5 unidades. Hacia la derecha porque el mayor vector apunta hacia la derecha. Luego tenemos 12 unidades hacia arriba, como lo puedes observar ahí, claro que sí, 12 unidades, y ambos formarán un ángulo de 90 grados. Muy bien. Bueno, profe, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, en ese caso lo que vas a hacer es emplear el método del paralelogramo, pero como el ángulo es de 90 grados, la resultante se podrá calcular simplemente pitagóricamente. Claro que sí. Entonces diremos, profesor, fácil, acá se va a cumplir que r cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Claro, r cuadrado va a ser igual a 12 por 12, 144, más 5 por 5, 25. Su repetida sumadita, r cuadrado es igual a 169. Sácale su raíz. Profe, ¿cuánto sería la raíz cuadrada de 169? Al ojo será igual a 13. O sea, la resultante vale 13 unidades. La clave es, bueno, tú ya sabes, la B de burrito. Claro que sí, así de fácil. Vamos a ver ahora el ejercicio 3 en el cual nos dice calcule el módulo del vector resultante. Tenemos acá dos vectores que no están unidos, obviamente, están separados. La dirección de este vector es 49 grados y de este vector es de 12 grados. Entonces, profe, ¿cómo haríamos en este caso? Lo que vamos a hacer es unir a los vectores. O sea, voy a trazar esto de acá y voy a unirlos a los vectores. Primero grafico por acá el vector de una unidad, bueno, cuya dirección es de 12 grados, y luego el vector de 5 unidades, que estamos viendo por acá, 5 unidades,
cuya dirección es de ¿cuánto, profesor? Es de 49 grados. Pero como acá ya hay 12 grados, entonces acá sería lo que le falta para llegar a 49 grados, que es 37 grados. Bueno, entonces déjame decirte que con este vector que estás viendo acá y con este vector que estás viendo acá, puedes aplicar el método del paralelogramo, ya que tienes los módulos y el ángulo comprendido en ellos. Ah, ya. Pero me faltaría saber cuánto vale el coseno de 37 grados, profesorcito. Bueno, fácil. El coseno de 37 grados hay que recordar que es igual a 4 quintos. Ah, ya. Entonces con eso ya salió todo el problemita. Entonces, en la resolución de este problemita diremos nosotros que la resultante al cuadrado es igual a ¿quién? Bueno, como son estos dos vectores los que están participando, sería 5 y 1. O sea, 5 al cuadrado más 1 al cuadrado más el doble de 5 por 1 por el coseno del ángulo, que en este caso es el coseno de 37 grados, que vale 4 quintos. Perfecto, profesor. Bueno, acá 5 con 5 se me va. ¿Y qué es lo que me va a quedar, profe? Me va a quedar que r cuadrado es igual a 25 más 1 más, acá tendría 2 por 1 por 4, que sería 8. ¿Cuánto, profesor? 8, así de simple. Y luego la sumadita de todos ellos te daría 34, muchachón. Vas a sacar raíz cuadrada, entonces r vale raíz cuadrada de 34. Profe, muy difícil, no tiene raíz exacta. Claro que sí, por eso que la respuesta ya es la de inmediato. La clave, la B de burrito, otra vez. Veamos ahora el ejercicio 4, en el cual nos dice cuál podrá ser el módulo de la resultante de dos vectores cuyos módulos son 7 y 17 centímetros. Bueno, vamos a ver la resolución entonces a este ejercicio. Bueno, vamos a poner que estos módulos serían el módulo de B, que vale 7 centímetros, y el módulo de A, que vale 17 centímetros. Tenemos que saber nosotros que la resultante de estos vectores puede tener un cierto valor, pero no podría ser cualquiera, está limitado. ¿Por quién está limitado? Está limitado por dos valores, que son la resultante mínima y la resultante máxima. O sea, en otras palabras, la resultante de estos dos vectores sería mayor o igual que la resultante mínima y menor o igual que la resultante máxima. Y ahora acaba el detalle, profesor. ¿Y cómo calculamos la resultante máxima y mínima? Bueno, la resultante máxima de dos vectores sería la suma de sus módulos, o sea, 17 más 7. ¿Y eso cuánto me da, profesor? Eso me va a dar 24 centímetros. Muy bien. Y, profe, ¿y la resultante mínima? Ya. La resultante mínima de dos vectores sería la diferencia de sus módulos. O sea, en este caso, A menos B, o sea, 17 menos 7. Claro que sí. ¿Y eso cuánto me daría, profesor? Eso me daría 10 centímetros. En otras palabras, vamos a decir que la resultante de dos vectores va a ser mayor o igual que 10 centímetros y menor o igual que ¿quién, profesor? Que 24 centímetros. Entonces, la resultante de esos dos vectores, su módulo tomará cualquier valor que está comprendido entre 10 y 24. O sea, podría ser 11, podría ser 15, podría ser 20, hasta 24. Pero no menos de 10 ni más de 24, obviamente. O sea, profe, ¿esto podría ser 25? Jamás, porque tiene que ser menor o igual que 24. Entonces, por acá descartamos. A ver, vamos a ver. La resultante de los vectores, ¿podría tener un módulo de 9? No, porque el 9 no está en este intervalo. O sea que este no pasa nada. ¿Podrá ser 1? Tampoco. Profe, ¿podrá ser 27? Tampoco, no está en este intervalo.
Profe, ¿podrá ser 21? Sí, 21 sí está en este intervalo. Este sí podría ser. Profe, ¿podría ser 33? No, pues voló. Ah, ya. Entonces, la única que podría ser sería 21 centímetros. Y esa es la respuesta de nuestro problemita. La clave, la D de Dorita. Bienvenidos chicos a la Academia Rubinius. Veamos ahora un tema conocido como el método del triángulo. ¿En qué consiste este método? Consiste en calcular gráficamente la resultante de dos vectores, para los cuales dichos vectores deben ser ubicados en forma consecutiva, como lo puedes ver acá. Mira bien, A y B se colocan en forma consecutiva, siempre la cabecita de un vector con la colita del otro vector, así, en forma consecutiva. Luego, lo que vas a hacer es trazar una línea que cierre la figura. A esa línea se le llamará vector resultante. Y la figura que se forme sería un triángulo. Y es por eso así se le llama. Claro. Entonces ya estamos observando aquí la resultante. Muy bien, entonces esta es la resultante que equivale a la suma de A más B. Entonces nosotros vamos a decir, profesorcito, acá R será igual a A más B. Claro, así como lo ves, ¿te das cuenta? Entonces la resultante que ha formado sería A más B, ¿no? Es como que una personita fuese desde este punto a este punto y luego caminase hasta este punto. Es lo mismo que si hubiera ido directamente de aquí a acá, o sea, es el camino más corto, en otras palabras. Eso podría ser. Una pequeña observación también tenemos que ver. Cuando tres vectores se cierran formando un triángulo, mira, así en forma consecutiva, entonces la resultante de ellos sería 0, como lo puedes ver ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que es importante que también sepas este caso especial, ¿no? Este de acá te va a ayudar de repente a poder resolver algunos problemas en los cuales con este método te va a ser un poquito más tedioso. Con esto sale pero rapidísimo. Hay que darnos cuenta también de qué caso estamos viendo. Vamos a ver algunos ejercicios que van a ser muy importantes para poder comprender este tema. A ver, en el ejercicio 1 nos dice, en cada caso hay el módulo de la resultante. Muy bien, vamos a hallar entonces el módulo de la resultante en este caso A. Profe, nos damos cuenta que los vectores ya están en forma consecutiva. Entonces, fabuloso. Lo que vamos a hacer es trazar la resultante. La resultante entonces comenzaría del primer vector y termina en el último vector. Esta es la resultante. Pero te está pidiendo el módulo, profesor, o sea, ¿cuánto es esta longitud? Profe, ¿cómo calculamos esa longitud? Fácil, lo podemos hallar por el teorema de Pitágoras, en el cual R es un cateto del triángulo rectángulo. Profe, pero vale 4 al ojo porque es un triángulo notable, claro, pero si no lo sabes, puedes hacerlo por el teorema de Pitágoras, no te hagas problemas. Sería R cuadrado más 3 cuadrado es igual a 5 cuadrado. R al cuadrado más 9 igual a 25. Vas a restar, R cuadrado es igual a 16, pasa a sacar raíz cuadrada y R vale 4. Y ese es el módulo de esta resultante que estás viendo, ¿no? Como te digo, puedes haberle hecho el ojo si te sabías el lado de este cateto, pues, ¿no? Claro. Muy bien, profesorcito, perfecto. Veamos ahora el caso B. En el ejemplo B del ejercicio 1 nos piden también ayer el módulo de la resultante. Pero mira, lo vamos a hacer en dos partes. En primer lugar, acá tenemos dos vectores que están en forma consecutiva. Estos dos vectores que están en forma consecutiva, mira, a ver, entonces vamos a trazar su resultante. Su resultante de estos dos vectores sería el que comience en esta puntita y termina en esta. Claro, o sea, comienza la colita y termina en esta puntita. Esto. ¿Y cuánto vale eso, profe? Vale lo mismo que el espacio que está señalado acá, o sea, 4. Tenemos un vector de 4 unidades hacia la derecha. Ahora, acá hay otros dos vectores, este vector y este vector. Mira, a ver, también están en forma consecutiva. Entonces su resultante
comenzaría del primer vector, o sea, de la colita del primer vector, y termina en la puntita del último vector. O sea, más o menos así sería. Esta sería la resultante del otro vector, o sea, de este y este. Bueno, si nos damos cuenta, vale 4 y 2, 6. O sea, esta resultante vale 6. Ah, ya, profesor, perfecto. Y al final, como nos pide la resultante, tenemos dos vectores. O sea, el sistema ahora se ha convertido en dos vectores hacia la derecha. 4 y 6 hacia la derecha. Bueno, la resultante sería la suma porque están en la misma dirección. 4 más 6, R vale 10. Claro que sí. Y esa es la respuesta de mi ejercicio. Profe, acá también nos están pidiendo determinar la resultante, pero acá tenemos 5, 7, 10. ¿Cómo es? Bueno, en primer lugar yo te quiero decir que tú tienes que ubicarte con los vectores que están en forma consecutiva. Profe, 5 y 10 están en forma consecutiva. No, nada que ver. 10 y 7 tampoco, chocan las puntitas. Acá chocan las colitas. Tiene que estar cabecita con colita, o sea, este con este. Entonces, este vector con este vector están en forma consecutiva. Y la resultante de esos dos vectores sería la que cierra la figura, comenzando en la colita del primero y terminando en la puntita del último. Esta es la resultante. Y vale 10 unidades porque es igual al vector que ya está abajo. Entonces, ya tenemos como resultado a dos vectores, uno de 10 y el otro de 10. La resultante sería la suma de ambos. 10 más 10. ¿Cuánto es eso, profesor? 20 unidades. Esa es la respuesta de mi ejercicio. Fácil y sencillo, como todas. Veamos ahora el ejercicio 2, en el cual nos dice, en cada caso hay el vector resultante. Muy bien, entonces vamos a hallar el vector resultante expresado en uno o más de los vectores que estás viendo ahí a continuación. Ya, profesorcito, ¿cómo sería entonces acá en este caso? A ver, muy sencillo. Lo primero tenemos que ver que si yo te pido la resultante sería la suma vectorial de todos, o sea, A más B más C más D y más E. O sea, la suma de todos ellos, ¿no? Claro, pero de acuerdo al método del triángulo, el que están viendo acá, hay que darnos cuenta de que cuando hay dos vectores que están en forma consecutiva y la que cierra la figura, pero comenzando el primero y terminando en el último, es la suma de los dos, o sea, A más B es R. Pero en este caso está expresado de otra manera. ¿Cómo así, profesor? Mira, si te das cuenta, el vector A y el vector D están en forma consecutiva. Claro, y la que está cerrando esa forma consecutiva es el vector E. O sea, el vector E representa la resultante de A y D. En otras palabras, podemos decir nosotros que A más D es igual a E. Ah, ya, perfecto. Y también, mira, si te das cuenta, el vector B y el vector C también están en forma consecutiva. Ah, claro, por supuesto, profe, están en forma consecutiva. Y la resultante de esos dos es el vector E. O sea, quiere decir que B más C es igual a E. También. Muy bien, si es ese caso, entonces vamos a reemplazar. O sea, A más D, por aquí está, A más D va a ser igual a E. Entonces digo, la resultante será igual a E más B más C es igual a E. B más C es igual a E. Entonces la reemplazo otro E más. O sea, A más D salió E, B más C me salió E, y otro E que está por acá. Allá. Y eso sería E más C, 3E. Claro que sí. Y esa es la respuesta de mi ejercicio. Muy bien. Ahora veamos, en este caso también nos está pidiendo determinar el vector resultante. Como ya te dije, el vector resultante representaría la suma de todos los vectores que estás viendo ahí. O sea, vamos a decir que R va a ser igual a ¿quién, profesor? A A más B más C más D y más E.
Claro, todos los vectores que están participando ahí, por supuesto. Pero acá hay un pequeño detalle. ¿Cuál es ese detalle, profesor? Que si nosotros nos damos cuenta, hay vectores que están en forma consecutiva, pero no para una suma, sino formando un triángulo cerrado. Claro, como en este caso. Si forman un triángulo entre los tres vectores, entonces la resultante es 0. Entonces acá yo me doy cuenta que A más B y más C, o sea, estos tres vectores, forman un triángulo cerrado. O sea, podría decir yo que A más B más C te da 0. Ah, ya. Ah, ya, entonces, profesor, ya pues esto está de más. Todo eso de acá me daría 0. Claro, por supuesto, por supuesto. Ya, pero acá hay otro pequeño detalle más. Mira, a ver, C, D y E, estos vectores que están viendo acá, C, D y E, también forman un triángulo, los tres. Profe, eso quiere decir que la suma de esos tres sería 0 también, muchachón. O sea, quiere decir que C más D más E es igual a 0. Interesante. Pero si este C yo lo mando al otro lado, entonces D más E será igual a, como es positivo, pasa al otro lado como negativo, menos C. O sea, profesor, D más E es C negativo, por supuesto. Entonces vamos a poner por acá que D más E es C negativo. Claro, entonces la resultante, al final de cuentas, sería 0 menos C, o sea, menos C. Y esa es la respuesta de mi ejercicio. Fácil y sencillo como todas. Bienvenidos chicos a la Academia Rubiños. Veamos ahora el desarrollo de un tema muy interesante conocido como el método del polígono. ¿En qué consiste este método? Consiste en hallar la resultante en forma gráfica de más de dos vectores. El proceso consiste de la siguiente manera. Nosotros lo que vamos a hacer es ubicar a los vectores en forma consecutiva, como lo que estás observando, cabecita con colita, cabecita con colita, cabecita con colita. Así, directamente, por supuesto. Y luego, una vez que tú ves que todo esto te ha dado, entonces vas a cerrar la línea poligonal, comenzando desde el primer vector y terminando en el último vector. Este vector que tú traces sería el vector resultante o vector suma de estos vectores que se han formado directamente. ¿Te das cuenta? Claro que sí. O sea que R representaría para nosotros la resultante de A, B, C y D. Por lo tanto, vectorialmente nosotros diremos de que R va a ser igual al vector A más el vector B más el vector C y más el vector D. O sea, la suma de todos esos vectores. Una pequeña observación que hay que ver. Si es que los vectores que tuvieran formado no te hubieran dado una línea poligonal, sino por lo contrario, se hubieran cerrado en un polígono todos los vectores, entonces es fácil, profesor. Si todo se cierra, quiere decir que no hay espacio para la resultante, porque la resultante es la línea que une a todos esos vectores. Como no hay espacio para la resultante es cero. O sea, en otras palabras, la suma vectorial de todos ellos tendría que darte 0. Claro que sí. Muy bien, entonces comprendido eso, vamos a ver un par de ejercicios. En primer lugar, veamos el ejercicio 1, en el cual nos dice hay el módulo del vector resultante. O sea que acá tenemos varios vectores y nos están pidiendo hallar el módulo de dicho vector resultante. Claro que sí. Muy bien, pero si te das cuenta, acá hay un pequeño triángulo. ¿Te das cuenta? Sí, perfecto. En el cual dos vectores son lados de ese triángulo rectángulo, que dicho sea de paso es notable. Bueno, ahora, tú tienes que ubicarte acá en los vectores que se van a sumar de acuerdo al método del polígono, que vendrían a ser este vector, este y este.
¿no? Yo le puedo poner el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Entonces yo digo, profesor, A más B más C más D me daría, obviamente, un vector de esta manera. Profe, pero ya está trazada la resultante. No. De repente este vector puede ser igual a la suma de todos ellos, pero no está trazada. Tienes que trazarla. O sea que acá nosotros diremos que la resultante sería de A, B, C y D sería este vector que está acá. Y este vector mide lo mismo que el vector que ya estaba dibujado. En otras palabras, la resultante final sería la suma de estos dos vectores. El vector rojito que te he colocado, que es la suma de todos los vectores porque están en forma consecutiva, más el vector que ya está dibujado. O sea, 2 veces el módulo de uno de ellos. Profe, pero me faltaría ese módulo. Fácil, con el triángulo notable sale, ya que este ángulo es de 37 grados, 90, este sería 53 grados. Hay que recordar que este triángulo notable tiene sus lados proporcionales a 3K, 4K y 5K. Pero por lo que vemos, la hipotenusa vale 10 unidades, o sea que 5K es igual a 10 unidades. Entonces, pasa a dividir, K valdría 10 entre 5, 2. Claro que sí. Profesor, si K vale 2, este sería 3 por 2, 6. Y este sería 4 por 2, 8. Muy bien, profesorcito. Perfecto. Pero bueno, a mí lo que me importa es este vector que está acá, o sea, este lado, que sería 6 unidades. Quiere decir que esto vale 6 unidades. Profe, ¿esa es la respuesta? No. 6 unidades vale este vector, pero hay otro vector que también vale 6 unidades. La respuesta sería la suma de esos dos. O sea, 6 unidades más 6 unidades. Entonces diremos, el módulo de la resultante, profesorcito, sería 6 unidades más 6 unidades. O sea, 12 unidades. Y esa es la respuesta de mi problemita. Claro que sí. Fácil como todas. La clave, la E de enanito. Muy bien. Veamos ahora al ejercicio 2, en el cual nos dice, indique el vector resultante del sistema. O sea, nos está pidiendo la resultante de este sistema de vectores, como puedes observar, ¿no? Acá tenemos ciertas alternativas y vamos a ver cuál de ellas cumpliría y ser la resultante. En primer lugar, cuando a ti te dicen la resultante del sistema de vectores, tú tienes que ponerte de acuerdo y decir, profesor, la resultante de ese sistema sería la suma de todos los vectores. Entonces yo voy a decir que la suma de todos los vectores, o sea, el vector resultante, ¿a quién va a ser igual, profesor? Va a ser igual al vector A más B más C más D más E más F y más G. Claro que sí, así es, como lo estás observando. Muy bien, profesorcito. Pero acá hay cosas que se te van a reducir y lo vas a ver al ojete, diría yo. Mira, ve, este vector A y el vector B están en forma consecutiva. Y la que cierra la figura es el vector C. ¿Eso qué quiere decir, profesorcito? Quiere decir que A más B es igual a C. Allá. O sea que C es igual a A más B. ¿Te das cuenta? Allá. Claro. Otro también que podrías observar es que en este caso podríamos ver que C más F es igual a G. Ya, C, vamos a poner así, C más F es igual a G. Y así podrías encontrar un montón de relaciones. A más B igual a C, tendríamos por ejemplo D más E igual a F, pero mira, la más grande de todas sería el polígono que estás viendo, mira, A, B, D y E. ¿Y qué se cumpliría ahí, profesor? Bueno, vamos a ponerlo por acá, de costadito, de Costa Rica. A más B más D y más C, así, A más B más D y más E es igual a G. Más grandote, pues te das cuenta, claro, A más B más D más C te daría G. Claro que sí. Y esas relaciones de repente
a mí me conviene reemplazarlas y sería más fácil. Mira, yo podría decir que C más F es igual a G. Profe, ¿dónde está C y F? Acá está. C más F es igual a G. Entonces, en vez de ponerle C y F, le pongo G. Más, y ahora también voy a reemplazar otro más. Por ejemplo, voy a observar que A más B más D más C, A más B más D más C, también es igual a G. Ya, profesor. Más, ¿y quién es el que te sobra? Porque ya agarraste casi todo. Profe, casi todo, pero me falta este G. Entonces colócaselo. Claro que sí. Y esa es la resultante. O sea que la resultante es G más G más G más G, o sea 3G. Y eso, señoras y señores, déjame decirte que es la respuesta de mi problemita. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. La clave, la de Lorita. Muy bien. Bienvenidos chicos a la Academia de Rubiños. Veamos ahora el desarrollo del siguiente temita que es muy interesante, conocido como la descomposición vectorial. ¿En qué consiste la descomposición vectorial? Consiste en descomponer a los vectores en dos o más vectores a partir de uno solo. ¿No? Es un proceso contrario a los métodos de composición, como son el método del paralelogramo, el método del polígono, el método del triángulo. Entonces, ¿cómo sería, profesor? Bueno, déjame explicarte detalladamente esa parte. Si tú tienes acá un vector A, mira como el que estás observando ahí, entonces nosotros lo que vamos a hacer es trazar vectores que comiencen de la colita de este vector y terminen en la puntita de ese vector. Por ejemplo, yo puedo ubicar acá a un vector y por acá a otro. O sea, comienza este vector, se traza lo que tú estás observando y luego por acá vamos a trazar otro vector. A este vector le voy a poner A1 y a este vector le voy a poner A2. Entonces, ¿quiénes son A1 y A2? Son las componentes del vector. O sea, estas son las componentes de este vector que se han descompuesto. Y por lo tanto, vectorialmente se cumplirá que el vector A será igual a la suma de sus componentes. Claro, así es esto de acá. ¿Cómo lo puedes observar? Muy bien. Claro que sí. Bueno, entonces en este caso nosotros observaremos lo siguiente. Vamos a ver de que el vector se ha descompuesto en dos, pero también podríamos hacerlo formando un paralelogramo a través del vector. O sea, ¿cómo sería otro método? Tú trazas o dibujas un paralelogramo cuya diagonal es este vector y luego, comenzando desde esta colita, vas a trazar por acá un vector y por acá vas a trazar otro vector. De tal manera que estos vectores que tú estás observando son las componentes de quién, profesorcito, del vector A. Entonces acá le llamaré yo A1 y a este le llamaré A2. Claro que sí. Entonces A1 y A2 son las componentes del vector A, como puedes observar. Claro que sí. Entonces, en eso consiste este método, ¿no? Lo más usual es que tú los ubiques en un triángulo rectángulo, en una figura, en un cuadrilátero regular, de repente que ubiques con un triángulo notable, etcétera, ¿no? O sea, eso tendrías que hacer ¿para qué? Para que el problema sea mucho más sencillo y no te vayas por la complejidad. Pero si de repente el problema te obliga, caballero, nomás, bueno, tendrías que hacerlo como se dice. Vamos a ver un par de ejercicios como para poder aplicar esto de acá. En este caso nos piden hallar el módulo del vector resultante. Profesor, ¿cómo se vería esto? Bueno, vamos a aplicar entonces la estrategia de la descomposición vectorial y diremos, para poder hallar la resultante de este sistema, voy a descomponer cada vector. Este de acá no, sino lo voy a descomponer a este vector que estás viendo. Lo voy a descomponer en un vector hacia la derecha y otro hacia arriba. Entonces, esos dos vectores que tú estás observando serían las componentes de mi vector.
Claro, o sea, este vector se ha compuesto en un vector hacia la derecha y un vector hacia arriba. Muy bien, profesorcito. Ahora, este vector que están viendo aquí también lo voy a descomponer en un vector hacia arriba y un vector hacia la derecha. Muy bien. Lo importante es que tú tienes que ver, ¿qué cosa, profe? Tienes que ver que los vectores que tú estás descomponiendo deben ser simplemente paralelos entre sí, ¿no? O sea, eso es lo interesante. ¿Para qué? Para reducir mucho más fácil el problema. Muy bien, entonces, como yo veo que esta porción vale 2 unidades, entonces le voy a poner 2 unidades. Como yo veo que este lado vale, ¿cuánto, profesor? Vale 6 unidades, a este le voy a poner 6 unidades. Allá. Esto de acá vale lo mismo que el de abajo, 2 unidades, entonces también valdría 2 unidades. Y el de arriba valdría lo mismo que los de abajo, o sea, 2 unidades. Al final, todos los vectores que se han visto son colineales entre sí, ¿no? Las componentes, obviamente. Entonces vamos a tener acá 2 hacia la derecha, 2 hacia la derecha y 2 hacia la derecha. Sumando porque van en el mismo sentido. 2 más 2 y más 2 serían 6 hacia la derecha. Claro que sí. Entonces lo dibujo. 6 hacia la derecha. Y luego vamos a tener nosotros 6 hacia arriba y 2 hacia arriba. Y tenemos 8 hacia arriba. Claro que sí. Y ahora el resultado de esto lo podemos hallar pitagóricamente. Profesor, ¿cómo es eso de pitagóricamente? Claro, obviamente por el teorema de Pitágoras, donde la resultante sería esta de acá. Claro que sí. Pero obviamente te están viendo el módulo de la resultante, entonces no nos hacemos problemas y diremos que r cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. O sea, r cuadrado es igual a 64 más 36. R cuadrado es igual a 100. R vale 10 unidades. Claro que sí. Esa es la respuesta de mi ejercicio. La clave la B de burrito. Fácil como todas. Claro que sí. Ahora veamos el ejercicio 2, en el cual nos están pidiendo determinar x en función de los vectores a de b, como lo puedes observar ahí. Claro que sí. Entonces, profe, ¿cómo haremos en ese caso? Lo que nosotros vamos a hacer es descomponer cada uno de los vectores. Tanto el vector A como el vector B los vamos a descomponer. Y diremos, en este caso, el vector A se va a descomponer en un vector que sale de su colita por acá y luego se va hacia la izquierda, hacia el vector A. Claro que sí. Así como lo que estás observando, ¿no? Por supuesto. Bueno, antes en el programa me decían que estos dos medían lo mismo, obviamente. O sea, que este espacio es igual a este espacio. Luego vamos a descomponer al vector B en un vector que sale de su colita, por acá más o menos, y se va hacia la derecha. Así es. Claro. Muy bien. Si nos damos cuenta, el vector B está formado por un vector que mide lo mismo que X. Entonces vamos a decir que una de las componentes del vector B es X. Y otra componente sería un vector M que va hacia la derecha. Una de las componentes del vector A sería el vector X también. ¿Por qué? Porque mide lo mismo que X. Pero un vector que va hacia la izquierda. Y tiene el mismo módulo que el vector M, pero sentido contrario. O sea, es su vector negativo u opuesto. Sería menos M. Claro. Entonces acá nosotros diremos que el vector A va a ser igual a X menos M. Vector A es igual a X menos M. ¿Por qué, profesorcito? Porque es igual simplemente a este más este. Por supuesto, porque son sus componentes. Y el vector B es X más M. Allá. X más M. Muy bien. Y ahora procedemos a hacerle las respectivas sumas. Claro que sí.
O sea, diremos nosotros, profesor, vamos a proceder a sumar ambos vectorcitos. Y vamos a tener a más b, bueno, acá ponemos entonces a más b igual a x más x, 2x, y luego menos m más m se me va. Esto pasa a dividir, entonces a más b sobre 2 es igual a x. Claro que sí. Y esa es la respuesta de mi ejercicio. La clave, la D de Dorita. Fácil y sencillo, como todas. Bienvenidos chicos a la Academia de Rueños. Veamos ahora una clasecita muy importante sobre la decomposición vectorial en componentes rectangulares. ¿En qué consiste esto? Consiste en descomponer a un vector, pero ubicado en el plano cartesiano, que es mucho más sencillo de hacerlo, y utilizando las relaciones trigonométricas que son el seno y el coseno. Para ello tienes que saber cuánto vale cada una de ellas, pero de los ángulos notables. ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces, si nosotros tenemos al vector A y tenemos acá dos componentes, entonces nosotros vamos a decir que esas dos componentes sería una componente en el eje de las abscisas, a la cual le voy a llamar A sub x. Y tenemos la otra componente en el eje de las ordenadas, a la cual le llamaré A sub y. Claro que sí. Ahora, los módulos que tú estás observando ahí simplemente van a ser calculados fácilmente en función del módulo de este vector, que sería A, y el ángulo que forma con el eje de las abscisas. El vector A sub x tendrá un módulo que va a ser A multiplicado por el coseno de teta, mientras que el vector A sub y sería A multiplicado por el seno del ángulo teta, como lo puedes observar ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, así es como nosotros vamos a poder desarrollar los ejercicios que a nosotros nos den, de la manera fácil y sencilla como todas. Claro que sí. Bueno, profe, entonces, en función a eso, en base a eso, ¿qué podemos decir? Podemos decir acerca de ese ejercicio y este ejercicio. Simplemente vamos a determinar lo que me piden, ¿no? Vamos a observar, dice, halle el módulo del vector resultante. O sea, nos están pidiendo calcular la resultante de estos tres vectores. Bueno, en estos dos vectores no hay ningún problema, pero este vector sí. ¿Por qué? Porque este vector forma un ángulo de 37 con el eje x, el cual tiene que ser descompuesto. Entonces, el vector que están viendo acá se va a descomponer en un vector hacia arriba y el otro hacia la derecha. Así como lo ves. Estas son sus componentes. Este entonces sería el vector A sub x y este es el vector A sub y. Y bueno, de acuerdo a ello, sabemos que A sub x es A por el coseno de teta. O sea, A sub x sería entonces A, que vendría a ser 15 unidades, por el coseno de 37 grados. Claro que sí, sería entonces 15 por... ¿Cuánto vale el coseno de 37, profesor? Vale 4/5. Entonces le sacamos 5 de 1, 5 de... ¿Cuánto sería, profesor? 3. Entonces 3 por 4, 12. 12 unidades. O sea que A sub x sería un vector, vamos a borrarlo por acá, y le ponemos de 12 unidades. Mientras que A sub y sería el vector 15, pero ahora por el seno de 37 grados. Profesor, o sea, 15 por ¿quién, profe? Ah, ya, 15 por 3/5. 3/5 es el valor del seno de 37 grados. Quinta 1, quinta 3. Y 3 por 3, 9 unidades. Quiere decir que el vector A sub y, vamos a ponerle por acá, valdría 9 unidades. Claro que sí. Ya tenemos entonces esos módulos. Y bueno, diremos, profesor, ahora lo que vamos a hacer es hallar el módulo de la resultante, que es lo que te pide. Bueno, profe, fácil. Diremos, ya que hemos descompuesto este vector de 15 en dos vectores, uno hacia arriba y otro hacia la derecha,
Tendríamos entonces 12 para la derecha y 7 hacia la izquierda. Los dos vectores se van a restar. Y vamos a tener entonces 5 unidades hacia la derecha. Claro, 5 unidades. Y luego tendríamos 3 hacia arriba y 9 hacia arriba. Tendríamos 12 unidades hacia arriba. Claro. Muy bien. Fácil, como todas, claro que sí. Y luego diremos la resultante de esos dos vectores se va a hallar en forma pitagórica. Ese es el módulo de la resultante que te están pidiendo. O sea, sería r cuadrado es igual a 12 al cuadrado. Claro que sí. Vamos a poner entonces su 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces, r cuadrado va a ser igual a 144 más 25. R cuadrado va a ser igual a 169. Sacarle la raíz cuadrada de 169 es 13. 13 unidades es la respuesta. La clave, la B de bebita. Fácil y sencillo como todas. Veamos ahora el ejercicio 2 en el cual nos están pidiendo ayer el módulo del vector resultante. Vemos acá 3 vectores, de los cuales estos dos primeros tienen que ser descompuestos. Claro, en componentes rectangulares, tal y como lo pueden ver, en el eje X y en el eje Y. Por supuesto. Entonces, profe, ¿cómo sería? Bueno, en primer lugar vamos a descomponer este vector de 2 raíz de 2 unidades, que sería un vector hacia la izquierda y otro vector hacia arriba. Claro, entonces acá tenemos hacia la izquierda y hacia arriba. Hacia la izquierda sería A sub X y hacia arriba sería A sub Y. Muy bien. Para ello necesito yo el ángulo que forma el vector A sub X con el vector original, ¿no? O sea, mejor dicho, con el eje de las abscisas. Y ese ángulo sería 45, porque es lo que le falta para llegar a 90 grados, ya que el de arriba era 45. Muy bien, entonces con ello diremos A sub X es igual a, que es 2 raíz de 2, por el coseno de 45 grados. Claro, eso sería entonces 2 raíz de 2 por el coseno de 45, que es 1 sobre raíz de 2. Muy bien, entonces inmediatamente acá se nos va raíz de 2 con raíz de 2 y te va a quedar igual a 2. Muy bien, entonces A sub X va a ser igual a 2. Perfecto. Y ahora el otro que sería A sub Y, que vale 2 raíz de 2, pero en este caso por el seno de 45 grados. Muy bien, sería 2 raíz de 2 multiplicado por el seno de 45, que es 1 sobre raíz de 2. Perfecto, inmediatamente se me va raíz de 2 con raíz de 2 y me va a quedar 2 por 1 igual a 2. Muy bien, ya tengo entonces ese valor. A sub Y entonces sería igual a 2. Perfecto. Ahora el siguiente paso sería descomponer el vector de 10 unidades, que sería un vector hacia la izquierda y otro vector hacia abajo. Izquierda y hacia abajo. Claro que sí. Muy bien, el de la izquierda obviamente es A sub X y el de abajo es A sub Y. De la misma manera. Vamos a borrar esta partecita para que no nos confunda, porque ya lo hicimos. Y ahora sí. A ver, profesor, ¿cómo sería? A sub X sería el módulo del vector, que vale 10, multiplicado por el coseno del ángulo, pero en este caso el ángulo es el que forma con la horizontal, o sea, 37 grados. Claro, entonces sería 10 por el coseno de 37. Vamos a ponerle directamente, sería 4 quintos. Muy bien. Quinta 1, quinta 2. 2 por 4 sería 8. O sea que A sub X vale 8 unidades. Entonces la ponemos por acá, 8 unidades. Perfecto. Muy bien, A sub Y sería el módulo del vector, que es 10, multiplicado por el seno de 37. Profe, ¿cuánto vale el seno de 37? 3 quintos, caballero.
Perfecto. Quinta 1, quinta 2. 2 por 3, 6. 6 unidades. O sea, quiere decir que este vector que está acá sería 6 unidades. Perfecto. Nada más que decirte eso. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya podemos eliminar todo esto, ya podemos borrar y diremos, profesor, ahora lo que tenemos nosotros es hacia arriba 2 unidades y hacia abajo 6 unidades. Se van a restar. Sería 6 menos 2, 4. 4 unidades hacia abajo. Muy bien, así, de esta manera. Y luego tenemos hacia la izquierda 2 y 8, que sería 10. Y hacia la derecha 13. Se van a restar. Sería 13 menos 10, 13. Hacia la derecha. Muy bien. Y luego el resultado de lo que estás observando sería la resultante, que se tiene que hallar pitagóricamente, ¿no? Como en el caso anterior. Entonces, profesorcito, ¿cómo lo hallamos pitagóricamente? Diremos r cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, o sea, las componentes. R cuadrado es igual a 9 más 16. R cuadrado es igual a 25. O sea, R vale raíz de 25, que es 5. Y esa es la respuesta de mi problemita. Fácil y sencillo como todas.